Buenas tardes. A nosotros nos tocó el tema de diabetes y el equipo está conformado por Juan Carlos Covarrubias, Concepción y Marco Josepa Colcio Olmos. El contenido es la definición de diabetes, la fisiología de la diabetes, el diagnóstico médico de la enfermedad, el PAN, que es el proceso de atención nutricia de la enfermedad, y posteriormente sus bibliografías. Antes que nada debemos saber qué es la diabetes. La diabetes es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por hiperglucemia. Esto quiere decir que hay demasiado azúcar en la sangre durante mucho tiempo. Esto ocurre porque el cuerpo no produce suficiente insulina, no la usa o ambas cosas. Y pues también hay que saber que la insulina es una hormona que ayuda sobre todo a reducir los niveles de glucosa. Cuando esta no funciona bien, además de subir el azúcar en la sangre, también se alteran otras funciones del cuerpo como el manejo de las grasas y las proteínas. Y con el tiempo, si la glucosa se mantiene alta, puede dañar varios órganos importantes como riñones, los ojos, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos. Ahora hablemos un poco de la fisiología. En la diabetes tipo 1, las células betas del páncreas son destruidas por el sistema inmune. Resultado, no se produce insulina o se produce muy poca. La consecuencia es la glucosa no entra a las células y se acumula en la sangre, que pues esto, como bien lo había dicho, se llama el término de hiperglucemia. El cuerpo usa grasa como energía, produciendo cuerpos cetónicos, lo que lleva a un riesgo de cetoacidosis diabética. En la diabetes tipo 2, las células del cuerpo se vuelven más resistentes a la insulina. El páncreas intenta compensar produciendo más insulina, pero el tiempo se agota. Resultado, insulina insuficiente, más resistencia a la insulina, hay una hiperglucemia progresiva y de ahí puede haber una disfunción en el hígado que libera más glucosa en vez de almacenarla. En la diabetes gestacional, las hormonas del embarazo bloquean parcialmente la acción de la insulina. Resistencia fisiológica: si el páncreas de la mujer embarazada no puede compensar con más insulina, la glucosa se eleva. Esta hiperglucemia puede afectar al bebé y a la madre durante y después del embarazo. Ahora, muy bien, hay que saber los tipos de diabetes, que como bien hay tres tipos, que es diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes mellitus tipo 1 es que el sistema inmune destruye las células betas del páncreas que produce insulina. Se asocia con anticuerpos como anti-GAT, anti-insulina y anti-islotes. Algunas características de ella es que inicio usual, sobre todo se suele dar en la infancia o en la adolescencia. Hay una deficiencia absoluta de insulina, ya hay una alta tendencia a cetoacidosis. En la diabetes tipo 2 se presenta en adultos sobre todo, pero también en jóvenes con obesidad. La célula no responde bien a la insulina y con el tiempo el páncreas produce menos. Algunas características de estas que sobre todo es la forma más común que sobre todo a casi todas las personas adultas mayores les da. Hay una relación con obesidad y grasa abdominal, hay una resistencia a la insulina y hay una deficiencia progresiva de insulina. Y la diabetes gestacional se diagnostica por primera vez en el embarazo, generalmente después de la semana 24. Si se detecta antes, puede ser una diabetes tipo 2 no diagnosticada previamente. Aumenta de hecho el riesgo de tener diabetes mellitus en el futuro para madre e hijo, y algunas características de estas que aparecen durante el embarazo: hay una intolerancia a la glucosa y esta es transitoria pero con riesgo a largo plazo. Y para el diagnóstico médico de la enfermedad se tiene que considerar valores normales de glucemia en ayunas menores a 100 miligramos por decilitro y de 140 miligramos por decilitro después de 2 horas de una carga de glucosa. Ahora, se puede medir con diferentes puntos. El primero de ellos es la glucosa alterada en ayunas, que se denomina GAA. Cuando el valor se encuentra entre 100 miligramos por decilitro y 125 miligramos por decilitro,
Ahora, la intolerancia a la glucosa, que es ITG, intolerancia a la prueba de glucosa, se puede medir a las 2 horas con resultados entre 140 y 199 miligramos por decilitro. De esto después de una carga de 75 gramos de glucosa. Ahora, para el diagnóstico de diabetes mellitus, se tiene que contar con síntomas clásicos con glucemia en ayunas igual o mayor de entre 126 miligramos por decilitro y una glucemia casual igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Para esto tenemos que tener en cuenta síntomas clásicos de la diabetes, que son la poliuria, la polidipsia, polifagia y pérdida no explicada del peso. Ahora, para el proceso de atención nutricional de la enfermedad, nosotros tenemos que tener en cuenta el PAN, que es este mismo. Ahora aquí tenemos la evaluación nutricional, el diagnóstico nutricional, intervención nutricional y el monitoreo y evaluación, que es como nosotros lo dividimos. Para el primer punto tenemos que hacer primero la recolección, análisis de datos relacionados con el estado nutricional del paciente. Para el punto 2 hay que ver la identificación y descripción del problema que está teniendo el paciente. Para el punto 3, la planeación y ejecución de estrategias para tratar ese problema con el que nos viene el paciente. Y para el último punto, pues hay que verificar el progreso y el ajuste del plan según los resultados que esté teniendo nuestro paciente. Nuestro objetivo siempre va a ser mejorar el control glucémico, hablando de diabetes, y la calidad de vida de nuestro paciente que ya presenta diabetes. Para la evaluación y diagnóstico nutricional, que aquí ya vamos a hablar precisamente de los puntos que mencioné, tenemos que se va a medir talla, peso, el IMC, el perímetro de cintura. Hay que aclarar que el IMC no siempre es muy indicado para este tipo de casos. Incluye frecuencia de consumo para la historia clínica y alimentaria, horarios de comidas, preferencias y restricciones para poder ponerle un plan al que se tenga que adecuar con el problema de la diabetes. En los parámetros bioquímicos se tienen que ver los niveles de glucosa en sangre, la hemoglobina glucosilada, los lípidos y la función que tenga, ya que muchas veces en la diabetes se daña muchísimo los riñones. En la parte de diagnóstico nutricional se utiliza la terminología del sistema de lenguaje estandarizado, SLN. Esto en algunos ejemplos lo hemos marcado. Por ejemplo, la ingesta excesiva de energía relacionada con alto consumo de carbohidratos simples. Esto para que sea simplificado el diagnóstico. Otro de estos ejemplos es conocimiento inadecuado sobre el control glucémico relacionado con un diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2. Ahora, para la intervención y seguimiento nutricional en pacientes con diabetes, primero, en la intervención nutricional, nuestro objetivo siempre va a ser mejorar los parámetros metabólicos, ya sea el HbA1c, la glucosa en ayunas y el perfil lipídico. Nuestras estrategias van a ser un plan de alimentación individualizado. Estas pueden variar dependiendo del profesional. El fomento del consumo de fibra, vegetales, legumbres, cereales integrales, la limitación de azúcares simples y grasas saturadas, recomendaciones adaptadas a la cultura, nivel socioeconómico y preferencias del paciente. También la educación nutricional continua, que siempre el paciente esté aprendiendo sobre su enfermedad para que pues no tenga problemas con alguna mala información, se podría decir. Esto más relacionado con lectura de etiquetas, control de porciones y las preparaciones de sus alimentos. Y para el monitoreo y evaluación, los 3 puntos son la evaluación periódica de parámetros clínicos y bioquímicos. Esto para ver que no se salga de control su glucosa o esté saliendo afectado otro órgano. Revisión de metas y adherencia al tratamiento nutricional. Ajustes necesarios según progresos o retrocesos que esté teniendo nuestro paciente con diabetes. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Aquí se encuentra nuestra bibliografía.